Muy bien, buenos días a todos. Eh, Quería en esta charla comentaros algunos aspectos fundamentales relacionados con el examen que hemos preparado para vosotros. Como ya sabéis, van a ser 4 casos clínicos. Cada uno va a ocupar media página aproximadamente. Van a ser viñetas clínicas relativamente pequeñas, y lo que os vamos a pedir es que para cada uno de esos casos vosotros hagáis un análisis psicopatológico, es decir, qué anomalías podéis detectar en el material que os hemos aportado. A partir de ahí, entrar en el diagnóstico diferencial que os parezca sensato, es decir, a qué tipo de patologías pueden corresponder esas anomalías que habéis detectado en el material, y a partir de ahí, pues proponer un abordaje terapéutico que os parezca razonable. Somos muy conscientes de que este ejercicio no lo hemos hecho, al menos sistemáticamente, a lo largo del curso, y por tanto es relativamente nuevo para vosotros, y obviamente lo tendremos en cuenta a la hora de corregir, sin ninguna duda. Evidentemente estáis en casa, podéis consultar el material que tengáis a mano. Eh, lo que sí vamos a hacer es que cada alumno va a tener un juego de 4 casos clínicos que pueden ser diferentes. Tenemos un pool de casos que hemos elaborado entre todos los profesores, tanto los de euskera como los de castellano, y de ese pool pues vamos a sortear de modo que a cada alumno le correspondan 4 casos de ese pool, con lo que, bueno, pues la mayoría de vosotros tendréis exámenes distintos. Como la parte de análisis psicopatológico creemos que es quizá lo más complicado para vosotros, pues queríamos explicaros un poco algunos aspectos fundamentales de este tema, ¿no? ¿En qué nos tenemos que fijar? Bueno, en primer lugar, nuestra actitud es la de alguien que observa muy atentamente el material que tiene delante. Si estuviéramos hablando con un paciente en vivo y en directo, prestaríamos atención a todo lo que observamos, lo que escuchamos, lo que intuimos, lo que el paciente nos dice, hasta nuestra propia sensación personal ante el paciente. Todo eso es el material con el que luego vamos a tener que construir nuestro diagnóstico. Yendo por partes, ¿en qué aspectos más relevantes debemos fijarnos delante de un paciente y a la hora de examinar ese material que os vamos a proporcionar, esa viñeta de media página que tenéis que analizar? En primer lugar, el aspecto. Quiero decir que no en todas las viñetas señalaremos datos de todas estas de todos estos apartados que os voy a señalar, pero en algunas de ellas aparecerán unos, en otras otros. Los aspectos en los que tendríamos que fijarnos serían estos que digo. En primer lugar, el aspecto, ¿no? Tanto la higiene personal, el cuidado, el posible abandono del paciente en su forma de vestir, de su higiene, su arreglo personal, por un lado, y también lo extraño que pueda aparecer el atuendo, la forma de vestir, la actitud, ¿no? Si una paciente, una señora de Bilbao de 60 años, viene a nuestra consulta vestida con camiseta del Atleti, uno pensaría que quizá no es del todo apropiado, salvo que le entrevistemos en la final de Copa. Quiero decir, tenemos que detectar si hay, más allá de la higiene, el abandono, etcétera, aspectos que suscitan extrañeza, que no deberían estar ahí y están, o lo contrario, ¿vale? A partir de ahí, prestamos atención a las percepciones. Podemos ver si hay datos que nos señalen la posibilidad de distorsiones sensoriales, es decir, el paciente percibe con sus sentidos cosas con mayor intensidad, con menos, la calidad es diferente, el tiempo en el que dura la sensación
es diferente también de lo normal. Sobre todo vamos a prestar atención a dos alteraciones que son relativamente frecuentes. Uno es las famosas alucinaciones, es decir, las percepciones sin objeto. Si yo estoy solo en una habitación y escucho nítidamente una voz fuera de mi cabeza, en el mundo exterior, como si alguien estuviera en la habitación conmigo, eso es una alucinación auditiva. Las alucinaciones pueden darse en cualquier esfera sensorial, ¿no? Cuando la percepción está deformada, pero hay un objeto, si yo al observar una mancha en la pared veo que esa mancha representa la cara del diablo, eso no es una alucinación, hay un objeto que es la mancha, pero lo percibo de una forma alterada, eso sería una ilusión. Si cuando yo escucho al presentador del telediario decir eh, la evolución del coronavirus está siendo positiva, ¿no? Y yo en vez de oír eso, escucho la evolución de Pepe, que es quien escucha, está siendo positiva, eso es una ilusión, ¿no? Hay un objeto, pero no lo estamos percibiendo adecuadamente. Después de las percepciones, vamos al pensamiento y al habla. Una primera sensación es si el paciente, una primera valoración nuestra es si la inteligencia del paciente nos sugiere normalidad, ¿no? Muchas veces sin necesidad de hacer test específicos para medir el cociente intelectual o incluso de investigar el recorrido académico de esa persona y ver hasta dónde ha llegado y cómo ha alcanzado ese nivel, simplemente en la conversación, en su modo de dialogar con nosotros, podemos percibir que pudiera haber fallas en su nivel intelectual. En cuanto al pensamiento en sí, podemos fijarnos en el curso, es decir, cómo se asocian unas ideas con otras a lo largo del tiempo. Podemos percibir si hay obsesiones, es decir, si hay pensamientos repetidos que se perciben como ajenos pero que no pueden evitarse, que despiertan, se acompañan de una gran angustia, ¿no? Junto a las obsesiones aparecen a menudo las compulsiones, es decir, rituales, acciones que se repiten una y otra vez con una sensación de obligatoriedad, con sensación de extrañeza también, es decir, eso es quien tiene que ir por el borde de la acera siempre porque si no sufre una gran angustia ya es perfectamente consciente de que eso es anómalo, pero no puede evitarlo, ¿no? Finalmente, en cuanto al pensamiento, podemos valorar el contenido. Básicamente nos fijamos, ¿hay ideas delirantes? El paciente sostiene una idea inasequible a la lógica que es ajena a la realidad compartida por todos, ¿no? En cuanto al habla, nos podemos fijar si el paciente está mutista, si el paciente manifiesta alguna afasia, si utiliza neologismos, palabras inventadas con significado único para él o para ella, etc., ¿no? En cuanto a las emociones, podríamos fijarnos en la propiedad o no de la respuesta emocional ante la situación. A veces hay reacciones anómalas. Si el paciente nos está contando con una cara muy compungida y llanto muy intenso que, yo qué sé, a su hija le acaba de tocar la lotería, vemos que hay un afecto muy inapropiado. Debiera estar aparentemente contento y en cambio está muy triste o viceversa, ¿no? Hay reacciones emocionales anómalas. Luego debemos prestar atención al nivel, ¿no? Podemos encontrar estado de ánimo elevado por encima de lo normal, tendríamos la hipomanía o más allá de eso la manía, ¿no? Una euforia exagerada, excesiva, no razonable, ¿no?
Podemos encontrarnos con un estado de ánimo bajo, es decir, un afecto deprimido en el que hay una sensación de profunda tristeza, que a veces no está relacionada con los acontecimientos, ¿no? No siempre la clínica depresiva se acompaña de eventos vitales desgraciados, ni mucho menos. Y luego hay una situación bastante común también que llamamos humor disfórico, en el que hay una irritabilidad, una sensación en el paciente de que se enfada con enorme facilidad, ¿no? Que también acompaña a veces al trastorno bipolar y en vez de manía pues tienes ese ánimo disfórico, ¿no? Una cierta intensidad en el afecto y a la vez esa irritabilidad, esa hipersensibilidad, ¿no? Podemos percibir alteraciones también en lo que se llama la experiencia del self, del sí mismo, ¿no? Vamos a encontrar dos anomalías relativamente frecuentes. Por un lado, tenemos lo que se llama despersonalización. Es la sensación de extrañeza respecto a uno mismo. Fijaos que cada uno de nosotros percibe una cierta continuidad en el self y en la experiencia del self. Yo soy yo, me miro al espejo y percibo que soy yo, y yo soy el que era ayer y el que era hace 10 años, ¿no? En ocasiones esta sensación no es así. Muchas veces se relaciona con consumo de sustancias, a veces con psicosis. El paciente tiene la sensación de que él no es el mismo, ¿no? Puede acompañarse a veces de distorsiones de la percepción, me veo diferente en el espejo, siento que mis ojos se han agrandado, mi boca es mucho más pequeña, cosas de este tipo, pero a veces es simplemente una alteración interna, ¿no? No me siento el mismo. Eso es despersonalización. En la desrealización lo que encontramos es una extrañeza respecto al ambiente, ¿no? Seguro que en ocasiones habéis oído hablar de, por ejemplo, ancianos en situación de demencia que viven en su casa, pero tienen la sensación de que su casa ya no es su casa, ¿no? Una paciente hace un par de años me decía, mis hijos me han trasladado a una casa que es exactamente como la mía, pero no es la mía, ¿no? O sea, no, ella no observaba nada anómalo, todos los objetos que debían estar estaban, pero la sensación de familiaridad que debía acompañar a estar en su casa no estaba. Por eso ella sentía, esta casa es igual que la mía, pero no es la mía, desrealización, ¿no? Ahí podemos también fijarnos en lo que llamamos alteraciones en la teoría de la mente, es decir, teoría de la mente, mentalización, función reflexiva, tiene muchos nombres que se solapan casi del todo, ¿no? ¿A qué nos referimos? Cada uno de nosotros tiene una gran capacidad, de hecho, para imaginar la mente del interlocutor, la mente de los demás, ¿no? Si yo estoy hablando con alguien y le veo una expresión de tristeza, entiendo que se está sintiendo triste y a veces puedo imaginar cuál es el motivo. De hecho, incluso cuando una persona es sana, ese afecto del otro y los pensamientos que imaginamos en el otro nos afectan y podemos compartir en cierto grado la tristeza, la alegría, el dolor, etcétera, ¿no? Obviamente también podemos fijarnos en la conciencia y el nivel de conciencia, básicamente, ¿no? Que esto es algo que también estudian los neurólogos, por supuesto, desde la normalidad, la obnubilación, somnolencia, el estupor, el coma, conocéis ya estos niveles, ¿no? A nivel motor podemos encontrarnos con alteraciones en el habla, ¿no? En la manera de formular, de enunciar las palabras y las frases, la postura, que en ocasiones nos llama la atención, porque salen de
la normalidad y te encuentras con pacientes que adoptan posturas extrañas, sin motivo, a veces las mantienen durante tiempo, ¿no? Podemos observar movimientos anormales, ¿no? En movimientos anormales que podemos observar pues, a veces en pacientes con esquizofrenia hay síntomas extrapiramidales, en muchos trastornos neurológicos, por ejemplo, en las coreas, en el Parkinson, etcétera, etcétera, ¿no? Luego podemos encontrar manierismos, es decir, gestos bizarros que acompañan al diálogo en algunas personas, normalmente en psicóticos, ¿no? Personas que al hablar ejecutan movimientos muy particulares para enfatizar un comentario u otro que despiertan una enorme extrañeza, ¿no? En ocasiones podemos observar la ecolalia, es decir, el entrevistador utiliza una palabra y el paciente la repite inmediatamente, ¿no? En ocasiones eso puede ser una broma, un juego en el que, por ejemplo, un paciente eufórico se implica, ¿no? Pero muchas veces no tiene nada de juego, sino que responde a una tendencia automática a repetir la palabra o la frase que el otro acaba de decir, ¿no? En ocasiones encontramos lo que se llama verbigeración, es decir, el paciente utiliza una palabra y la repite, ¿no? Tengo miedo que mi madre se muera, se muera, se muera, se muera, se muera. Lo mismo, no se trata de un juego, sino se trata de una tendencia automática y difícilmente controlable, ¿no? Finalmente, podemos encontrarnos con alteraciones en lo que es la personalidad global del individuo. Y ahí nos vamos a fijar en dos dimensiones, ¿no? Uno sería la identidad, la relación con uno mismo, ¿no? ¿Quién considera al paciente que es? ¿Y qué objetivos vitales se unen a esa identidad? ¿Quién soy yo a nivel íntimo, sexual, de género, de identidad en el sentido más profundo del término, ¿no? Hay una sensación de continuidad. Yo soy alguien sólido y soy quien era ayer y anteayer, o no. Muchas veces el paciente te dice, me siento completamente vacío, ¿no? Una paciente mía hace años me señalaba cómo en ocasiones se sentía tan hueca por dentro que salía a la calle y preguntaba la hora a paseantes, porque el que la escucharan y le dieran una respuesta la hacía sentirse viva, ¿no? Identidad por un lado, relación interpersonal por otro. Es decir, cómo construye las relaciones con los demás esa persona. Básicamente en tres áreas, ¿no? Sociales, de pareja, lo que tendría que ver con lo afectivo, ¿no? Tiene amigos, tiene pareja, las ha tenido, las conserva, le han durado, no le han durado. No quiere decir que alguien tiene que tener buenos amigos que encima sean los mismos desde los 5 años hasta su fallecimiento, sino que alguien sano en cualquier etapa de su vida debería mantener algunos buenos amigos con los que construye una relación de confianza y de intercambio, y a lo largo de su vida debiera ser capaz de tener una pareja con quien compartir afecto, consideración, compañía, sexualidad, etcétera, etcétera. Si no lo tiene, puede significar que hay problemas en la personalidad del sujeto. Si no lo ha tenido nunca. Quiero decir, o bien a veces te encuentras con personas que sí tienen amigos y parejas, pero que son de una duración muy efímera. Y dices, hombre, parece que hay un problema en esta persona que no es capaz de que un amigo le dure 6 meses, que jamás ha tenido una pareja durante más de un año. ¿Qué está pasando aquí, no? Dices, sí, parece que es capaz de
iniciar una relación, pero desde luego no de mantenerla, ¿no? Estos son como los aspectos más fundamentales en los que vais a tener que fijaros en el material que os damos. Claro, en esas viñetas va a ser difícil que podáis utilizar lo que en nuestra jerga llamamos contratransferencia, es decir, la respuesta emocional del evaluador ante el paciente, ¿no? Eso es muy importante. Lo que ocurre es que precisa una cierta sutileza evaluar eso y una cierta capacidad para la introspección que también hay que entrenarla, etcétera, etcétera. Con lo que en eso no vamos a fijarnos especialmente para el examen. Entonces, como digo, en el examen haremos este análisis psicopatológico, qué anomalías observamos en el material que os estamos proporcionando. Seguramente en todas las viñetas habrá algunas anomalías en algunas de estas dimensiones que os he señalado. No en todas, desde luego, ¿no? Donde veáis anomalía, vais a precisarlo en la contestación a la pregunta. A partir de ahí, pues hay que valorar el diagnóstico diferencial, es decir, entre qué patologías estáis dudando a la hora de elaborar un diagnóstico. Este cuadro depresivo que estoy percibiendo en esta viñeta me hace pensar en una depresión mayor, en un trastorno bipolar en fase depresiva, en una psicosis, en un cuadro obsesivo. ¿En qué me hace pensar? ¿No? Con cierta amplitud vais analizando los posibles diagnósticos, ¿no? Y una vez que os quedáis con un diagnóstico, planteáis un abordaje terapéutico. Si este paciente tuviera esto que creo que tiene, ¿qué haría yo? A ver, tener en cuenta que a la hora de corregir nos vamos a fijar mucho más en la manera de abordar la viñeta y de trabajarla que en que vuestro diagnóstico diferencial coincida exactamente con el nuestro y el diagnóstico final refleje exactamente el que nosotros haríamos, ¿no? Como es más difícil corregir un examen de este tipo de una forma homogénea, seremos muy pocos profesores de los 8 que somos en total los que corrijamos, ¿no? Es posible que otra compañera y yo seamos los que corregimos todos los ejercicios. Entonces, bueno, pues reitero que somos muy conscientes de que este es un curso especial, que no habéis podido recibir la docencia que todos hubiéramos querido, empezando por vosotros, lógicamente, y que, bueno, pues como es obligado lo tendremos en cuenta. ¿De acuerdo? Gracias y hasta otra ocasión. Hasta luego.